Paula González es una líder política y social con más de 2 décadas de experiencia al servicio del país. Fue alcaldesa del distrito de Penonomé entre 2019 y 2024, donde impulsó proyectos de desarrollo comunitario e innovación en políticas locales, además de establecer alianzas internacionales con Guatemala, Italia, Chile y Colombia. Abogada de profesión, se ha desempeñado también como notaria pública, asesora legal electoral y docente universitaria. Su voz ha trascendido en medios de comunicación, foros nacionales e internacionales, siempre promoviendo el liderazgo, la participación ciudadana y el desarrollo social. Con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico y político, Paula González se consolida como referente de gestión pública, legalidad y compromiso comunitario en Panamá. Ella es Paula González y está con nosotros esta noche en primera persona. Muchísimas gracias. A ver, yo siempre digo alcaldesa, ya es ex alcaldesa, sin embargo, la gestión fue muy interesante. Hubo iniciativas que pues, pudimos también conocer y replicar a través de los medios de comunicación. Pero hablemos un poquito de esa vena política, de dónde viene. Yo le compartía fuera de cámara una anécdota que yo la primera vez que la vi me dio la impresión de que era una reina, una miss que estaba acompañando una delegación política, pero cuando la vi hablar, hasta que me espanté, dije, no, esta es la candidata política. ¿Cómo surge esa? Yo creo que el tema realmente empieza en la escuela. Participamos del tema de las oratorias, de los concursos, no ahora como están, ¿no? Sí, no, yo participé también cuando no era como ahora. Y ¿no? ahí uno un poco desarrolla Sí. el tono, la pronunciación, tal vez la improvisación con unos temas. Eso a mí me gustó mucho. Después que terminamos la carrera de Derecho, trabajamos aquí, hicimos la maestría también aquí, nos salió la oportunidad de irnos a Penonomé con un tío que sí estaba de lleno en la vida política, que se llamaba el Jorge Tigre González. Él era panameñista y la verdad pues ya no nos acompaña en este mundo terrenal, pero de él nació el movimiento. Siempre esa espinita ahí. Sí, con él era vamos allá, vamos a hacer la gira en tal lugar, vamos a la montaña, vamos a ver esto, vamos a conocer aquí. Y la verdad que uno aprendía mucho de cómo se vivía y la experiencia de compartir es totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado. Así que por ahí empezó el tema. Así siguió después que se nos dio la oportunidad en Cambio Democrático con las primarias. Entonces quedamos en las generales y también tengo mi anécdota, no deja pensar, mi papá es más de la línea del PRD de la vieja escuela. Oh, wow. Entonces, es un contraste. No, radical. Entonces cuando le dije que me iba a inscribir por primera vez en un partido político Y que no iba a ser el PRD, casi colapsa, casi. Creo que no me habló como por 3 días. ¿Y cómo se manejó eso? Bueno, tomó un poco de tiempo, pero al final le tuve que explicar que es que el PRD dentro de la provincia de nosotros se maneja de una forma muy cerrada. Okay. Aparte es un partido grande, ya con muchos... Sí, las opciones iban a ser de las últimas. Y Cambio Democrático está relativamente nuevo, las figuras no habían muchas, entonces había oportunidad, ya fuera ganar o perder, pero de por lo menos hacer los primeros pasos para hacer esa carrera política que estábamos empezando. ¿Qué es lo que más ha impactado de esa experiencia, esos primeros roces con las comunidades, con la gente, a nivel político y con ese trabajo también que se llevó a cabo desde la alcaldía? La experiencia para mí, yo tengo que decir que lo que se dice de las personas, de que no se puede trabajar con las personas, que no se puede trabajar en base a comunidad, que todo tiene que ser individual, es falso. Si tú vas creando esa costumbre, esa cultura, vas dando los pasos indicados, te comunicas mucho con las comunidades, tú logras que las comunidades realmente trabajen contigo de la mano. Puede que, por supuesto, en todos lados va a haber alguna oveja descarriada o un grupo de resistencia, que es lógico como todo en la vida. Pero cuando tú vas viendo que se van sumando los jóvenes, se van sumando los abuelitos, se va sumando la familia, en la iglesia se suma la otra iglesia o el templo, ya no se ven las diferencias de religión, sino que estamos en pro de la comunidad, tú te das cuenta de que sí existe y que sí es posible trabajar de esa forma. Porque muchos te dicen, no, es que todo el mundo está acostumbrado a que dame los bloques para construir mi casa. Y yo cuando llegué al puesto político, yo dije, yo no puedo trabajar así porque es imposible en un distrito como Penonomé de 110,000 habitantes, poder darle una casa a todo el mundo. Claro. Sin embargo, sí puedo hacer una casa local para toda la comunidad. Claro.
Puedo hacer de pronto la iglesia, como en efecto lo dejamos planteado, en algunas se construyeron, comunidades donde no había nada, en otras donde se reestructuraron, se remodelaron. Entonces, cuando vas un poco fortaleciendo eso, te das cuenta de que sí se puede, que sí hay esperanza de cambiar las cosas, al igual que Penonomé Centro. No hay que irse tan lejos tampoco de Penonomé Centro. Nosotros logramos, después de más de 25 años, lograr que la recolección y disposición de la basura se hiciera como se tenía que hacer. Porque también había una organización por parte de la alcaldía en que se decidía bien qué día, qué hora, entonces ya la gente estaba acostumbrándose. Acostumbrarlos es lo más importante. Sí, pero fue algo que si tú cumplías, la comunidad cumplía, y cuando tú le decías, se dañó por ejemplo un camión, y pasabas una vez un comunicado de se iba a hacer la recolección de esa barriada más tarde, la gente volvía y guardaba su basura para no dejarla, o te la dejaban nuevamente a las 5 de la tarde si era el cambio. Entonces tú te quedas sorprendido de que sí se puede trabajar de esa forma, y es algo de mi experiencia como alcalde, de las cosas más importantes que yo me he llevado. En ese camino político previo a llegar a la alcaldía, tanto en el conocimiento de los primeros encuentros que se dieron o que tuvo como experiencia, por lo menos en la ciudad capital, el tema del clientelismo es lo que impera y lo que todo el mundo habla. ¿Es la misma figura? ¿Es similar? Lastimosamente sí, es un tema que hay que erradicar. ¿Cómo se rompe con eso? ¿Cómo se puede avanzar con eso? Hay que hacer el cambio y atreverse a marcar la diferencia. Tal vez te cuesta, como en efecto a mí me costó tal vez mi reelección en la alcaldía, porque pues todos los malos parecieran que éramos 11 candidatos para alcalde, y los 10 eran hombres y yo era la única mujer. Bueno, había una mujer, pero que fue por suplencia, llegó a principal porque impugnaron al primero, y los 11 los 10 estaban estaban en contra de la única mujer. Entonces yo le decía, pero es que no hay más nada que hacer. O sea, era un asunto impresionante porque eran las viejas prácticas, las viejas políticas, las viejas mañas, y por supuesto que sí, está la compra de votos, por supuesto que está el clientelismo, por supuesto que hubo algunos temas de fraude electoral que no los pudimos en su momento tal vez denunciar porque no teníamos las herramientas, porque el mismo partido también cerró muchas puertas en ese momento. Y eso nos hace ahora nosotros pensar que aún así, sin haber hecho eso, la diferencia entre el primero y nosotros fueron nada más 4,000 votos. Y yo no me tuve que ir ni a comprar votos, ni a hacer más de 4 cosas como las que mencioné. Entonces, sí hay un cambio de mentalidad en la política, y estoy segura que esos 4,000 votos de diferencia que hubo, que son entre 18,000 y 14,000, o sea, estábamos yo 14, el 18, fueron de personas que simplemente pertenecían a un grupo, que que iban a ser compensados por ese grupo y resolverle a esas personas. Pero el resto de las personas no le han resuelto nada. Así que al final esa voluntad de hacer un cambio en la política sí es posible. Las personas ya no están como antes. Hay unas que agarran sus cosas y al final saben por quién votar perfectamente. Como les han enseñado, ya usted agarre, pero al momento de que tome su decisión, que sea la suya. Y es lamentable que uno tenga que decir eso. Incluso, nos ha tocado incluso a veces decirlo, pero ya las personas te dicen, es que con usted logramos esto, con usted o sea, ahora yo no tengo problemas de caminar por la calle, yo no tengo problema de ir a una comunidad. Nadie señala absolutamente nada. No solo señalar, sino que la gente es agradecida con lo que tú le dejaste, y se preguntan, pero es que ¿cómo perdió? Y cuando él me dice, es que yo vi tal cosa, y yo le digo, bueno, precisamente eso que usted vio, multiplíquelo por 4. Entonces ya la persona se va dando y se va dando cuenta y te ve y dice, bueno, volvamos a hacer el intento. Entonces tú quedas con esa chispa, porque hubo momentos que sí te entra tal vez el desánimo, decir, bueno, estamos haciendo las cosas mal o las estamos haciendo bien. Pero o por hacerlas bien nos va mal. Exacto, que es el resultado. Bueno. Pero no te arrepientes porque eres fiel a tus principios, y hacer buena política es difícil, pero es posible. No me responda ahorita, vamos a irnos a la pausa con esta pregunta, pero la pregunta es, ¿correría nuevamente? Vamos a ver entonces esa respuesta al volver de la pausa aquí en Primera Persona. Bien, y con esa pregunta, con que quedamos en el bloque anterior, retomamos este bloque. ¿Iría Paula González nuevamente a optar por la alcaldía o por algún otro puesto de elección popular? Porque puede ser también. Bueno, ahora sí me pongo seria, como dicen, en primicia aquí para
para Hispania y para Ricardo Jaramillo, de verdad, pues vamos nuevamente para la política. Si se nos permite, vamos a ir para la Diputación y por supuesto que para la Alcaldía, sí, no hay ningún cambio en la reforma. Si hubiera un cambio a través de la De que solo se puede reforma, optar por por alguna. un puesto, vamos para la Diputación. No por el contexto de que no creo que la alcaldía no se pueda o sí se pueda, creo que a través de la Diputación tienes más contacto directo para manejar presupuesto nacional del Estado que te permita atender, si sabes gestionar dentro de la Diputación, los problemas reales de tus comunidades. Interesante. ¿Cuál es la posición en este momento en Cambio Democrático? ¿Está dentro de la directiva? Estamos dentro de la Junta Directiva, soy directora del Partido Cambio Democrático, la presidenta es Yanibel Ábrego. Es un cambio radical a la línea que respondía anteriormente. Claro. Sin embargo, el cambio se dio precisamente porque las palabras para mí es algo que todavía tiene valor y aquel que no la cumple no merece que se le respete tampoco. Hubo mucha... a ver, Cambio Democrático es un partido que surge de una decisión individual. Sí. Estamos hablando de una persona. La persona obviamente tuvo que pues, migrar y tomar una decisión similar posteriormente. Pero mucha gente personalizó el partido. Y cuando pues, corre la persona que ya no está, que es Rómulo Rux, que era quien había ganado la presidencia y que en su momento apoyó mucha gente, pues algunos no estaban muy satisfechos con ello. Ahora viene una nueva corriente que busca retomar, pero también plantear más claridad, si se quiere, en la gestión, más cercanía. Sí. ¿Cuál es la realidad en este momento del colectivo? Porque estamos viviendo situaciones en el país que nos tienen enfocados en el día a día del acontecer nacional, más no en la vida individual de los colectivos. ¿Qué está pasando a lo interno? A lo interno del Cambio Democrático, con la nueva Junta Directiva, lo primero que se hizo fue organizar las finanzas. Teníamos no por parte de nosotros, sino por el arrastre, sí algunos temas que ordenar en el Tribunal Electoral, lo cual se hizo, se completó la información que se tenía que hacer. Se pudo incluso a través de la recaudación después de esos fondos, de haber puesto todo en orden, por primera vez comprar una sede, que lo estamos haciendo a través de esta Junta Directiva por una iniciativa de la Presidenta, y de verdad comprar una sede para el partido con también vehículos y una serie de equipamientos, remodelándola incluso, que le da otra cara al partido, le da más formalidad. Entonces es parte de una renovación. Por supuesto. Porque lo que se percibe es lo que hace que la persona es como si estuvieras poniendo los cimientos, exacto, las bases de lo que viene. Y aún así, dentro de ese mismo proceso, se ha estado haciendo consultas pequeñas a nivel nacional. No hemos estado en todos lados todavía, pero ya se ha empezado a ver qué es lo que hace falta, qué se siente no solamente el convencional, sino esa persona que está inscrita, que por qué no se la ha tomado en cuenta en algún momento. Entonces se van a empezar a hacer capacitaciones, pero buscando lo que la persona, o sea, ese miembro del colectivo necesita para fortalecerlo y por supuesto, ir preparados para un 2029 diferente. Eso es interesante porque, a ver, los partidos políticos, la meta de cada partido es llegar a poder administrar la gestión pública. Sí. No sé si puedo decir que es el sentido de existencia, pero es un motivo por el cual los partidos políticos existen. Pero mucha gente dice, bueno, es que se convirtieron únicamente en estructuras para ganar elecciones, más no a nivel de formación quizá como su papá hubiese visto un PRD en algún momento que formaba cuadros de liderazgo, etcétera, independientemente de que optaran o no por un puesto político, por una elección política. Igual, ¿eso se da? No, es que son ideologías diferentes. Hablemos de ideología, eso. Sí, el partido PRD, algo que hay que admirarle, que aún tiene la escuela de formadores. O sea, todavía tiene esa escuela de formación y es fuerte en eso. Que tal vez hayan perdido el norte. Sí, porque los que logran salir no vemos que tengan mucha formación. O como digo yo, norte, sur, este y oeste, bueno, la brújula se les fue. Y por eso es que tú has logrado capitalizar muchas de esas personas en otros partidos políticos, no solamente en el de nosotros también hay personas que vienen de ese partido, pero los has ido capitalizando precisamente porque no han logrado seguir con esa forma de ellos de ver la ruta, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Cambio Democrático? Cambio Democrático está precisamente trabajando en constituir unas bases fuertes, en escuchar a los miembros. Algunos
Sí, y estoy segura porque por ahí llama uno que otro y me dice, es que todavía no han venido a Coclé, es que todavía no, estamos en el No hemos ido a proceso. muchos lados, dice, Sí, pero ¿verdad? estamos en eso, o sea, y escuchar a todos, o sea, ir una vez a David no es suficiente, hay que ir yo digo David porque ya fuéramos a Y David. es que ya no es un partido pequeño, No, no, dejó de serlo no. hace mucho tiempo. Ya estamos si no me equivoco, tercero en la inscripción y aún así también considera que aunque seas el partido con más inscritos, tampoco te da la ganancia No, de una definitivo, eso elección. ya es una experiencia. Entonces, el tema de armar estructuras realmente es para fortalecer a las personas que hacen la gestión pública. Que aquella persona no solamente prepararse para ser el presidente de la República, sino que aquella persona que esté dentro del estamento, dentro de la estructura del Estado, sea capaz de gestionar, sea capaz de administrar la cosa pública. Parte de eso es que se está hablando de una carrera administrativa y cuando tú vas a ver, entonces los funcionarios, no importa si están inscritos o no, no tienen ni formación No, tan, no la tan hay. siquiera pública. Muchos sí la tienen, otros muchos no. Entonces, eso es lo que está buscando ahora Cambio Democrático, fortalecer al partido para ir creando figuras que puedan en cualquier momento ser parte de una estructura del Estado para que el Estado se vaya fortaleciendo y vaya entonces trabajando en base a lo que realmente es la política, que es servir al pueblo. Retomando la parte individual, porque sí, asumiríamos que sí, para alcaldesa iba a tomar la iniciativa, sin embargo, a través de la diputación. ¿Cuál es la causa principal? Porque siempre dicen, identifica la causa La causa principal para para optar por una diputación. O sea, ¿cuál sería esa motivación? Aparte, obviamente, ese contacto con instituciones que, a través de su presupuesto, den respuesta a la comunidad Ajá. o a la provincia, en este caso. Pero ¿cuál sería la causa para poder impulsar una diputación en este caso? Si lo vemos, depende de cada circuito. Si lo vemos en el circuito de Penonomé, que es donde estamos nosotros en el 2-1, es porque simplemente los que han estado nunca han hecho nada. Parecieran mudos, ciegos, sordos, estilo Shakira, o simplemente han ocupado los puestos personas que ni tan siquiera han sido, ni han sido residentes de allí. Entonces tú necesitas a alguien que haya nacido allí, Que conozca la que idiosincrasia y conozca los problemas. y sea capaz de ir en cualquier momento, no a los 20, 30 días de una elección con una máquina ahí abrir una trocha, que a los 20 días ya no existe porque ya le cayeron los primeros aguaceros y no hay nada, que le conviene que la trocha siga siendo trocha para seguir usando sus máquinas, cuando realmente hubiera podido, hace 25 años, hubiéramos podido tener energía eléctrica, que aún en lugares no las tenemos, hubiéramos podido tener agua potable, no por acueducto rural, sino agua potable, o lugares semiurbanos que tuvieran aguas residuales en la forma correcta. Entonces, creo que, vuelvo y digo, y estoy de acuerdo contigo en la forma en que lo planteas, sí hay un acercamiento con el tema del presupuesto, pero también esa forma de tú poder decirle al pueblo que tiene una representación real en ese órgano del Estado, que es uno de los órganos más importantes para mí. Aparte, pues podrás ser presidente, que este es un país presidencialista, pero si tú tienes la capacidad de hacerlo y manejarlo a través de las personas que representas en esa curul, estoy seguro que nuestro pueblo, nuestra ciudad puede cambiar mucho. Interesante esa respuesta. Vamos a esta pausa, la siguiente, la última de esta programación, y al volver, en el último bloque, vamos a conocer cómo se define Paula González en 3 palabras y además esa visión que tiene de la administración pública. Vámonos a la pausa y regresamos de inmediato en primera persona. Estamos de vuelta en primera persona y este es el momento en el que pues, nuestra invitada esta noche, Paula González, exalcaldesa de Penonomé, se va a definir en 3 palabras. ¿Cuáles son esas 3 palabras que son características o que dicen esta es la personalidad de Paula González? 3 son poquitas. Sí, yo sé que sí. Bueno, una, creo que, bueno, no voy a decir creo, estoy segura, perseverante. Cuando digo que se puede, sé que se puede y por ahí voy. Con las curvas y las no curvas, pero por ahí voy. Una persona sumamente auténtica, lo que tú ves es lo que soy. Y por supuesto, valiente. No importa lo que tengamos que asumir, las consecuencias, incluso ante las cosas que nos han pasado, denuncias, lo que venga, lo enfrentamos con valentía porque con la frente en alto se pueden resolver las cosas, se mantiene incluso la reputación de uno
y por supuesto también el nombre que uno, porque no es el nombre de uno, sino el nombre de la familia, tu Claro, el papá, tu apellido. mamá. O sea, Que es lo de eso, valor que tenemos. ¿qué es lo que tú te llevas? Yo recuerdo, guardadas proporciones, y aunque digan que las comparaciones son odiosas, Ajá. yo recuerdo mucho al inicio de la gestión de Paula González, había como una resistencia a todo, a las decisiones que se tomaba, y me recuerda mucho la alcaldesa, creo que es de Arraiján, Stephanie Sí. Peñalba, que llegó un momento en el que yo me dije, o ella tiene un problema con todo el mundo, o es que ella está tocando callos que definitivamente No. están molestando. Porque al principio era algo similar, o sea, era una cosa tras otra, tras Y un lo cierre más un tiene, movimiento. y siento, y disculpa que, Sí, no. pero es exactamente, y eso que ella tiene un poco más dividido el consejo con mujeres, pero a veces es hasta peor. Yo tuve un consejo, eran 10, en ese momento ahora son 16, sumamente machista. Entonces, yo fui la segunda alcaldesa en todo lo que ha sido la vida administrativa municipal de Penonomé. La segunda mujer. La segunda mujer. Y la segunda mujer, de paso, de otro partido político, porque todos los demás habían sido caballeros y del PRD. Oh, wow. Entonces, ese cambio radical con un consejo que por supuesto era PRD, con un presidente que era vicepresidente PRD, las cosas no se te dan fáciles. Entonces, si tú quieres cambiar 25, 30 años de lo mismo, por supuesto que tienes que cambiar ese chip de pensar, esa forma. Entonces, todo el mundo piensa es que es problemática. No es problemática, simplemente estás haciendo un cambio y a veces hay resistencia al cambio cuando el cambio es para bien. Ahora, muchos dicen, es que lo que tú hiciste fue sensacional. Le digo, sí, pero ¿cuánto me tocó sufrir para eso? Y en ese sentido, tomar decisiones que traigan cosas nuevas, que establezcan mayor transparencia o dinamismo y demás, blindarlas, ¿cómo se logra? Porque puede llegar otro y decir, haga un plumazo, esto se va. Bueno, a mí, por ejemplo, se me hizo muy difícil hacer acuerdos municipales nuevos. Yo lo que hice fue que, como todo el mundo, bueno, el que tiene voluntad de hacer un buen trabajo en la administración pública es leer, y encontramos que se podía regular los acuerdos municipales a través de decretos alcaldicios. Y nos fuimos por la normativa de los decretos alcaldicios y también empezamos a llevar a la Corte acuerdos que considerábamos ilegales, que eran viejos. O sea, que eran normas que iban o en contra de la ley o en contra de alguna ley o de la Constitución. Y así fuimos ganando entonces también contra el Consejo Municipal con los fallos de la Corte, lo cual entonces ellos sentían que ¿cómo es posible que ella gane? Entonces ya no era yo peleando, o sea, te están mandando la orden ya judicialmente y te toca cumplirla. El máximo tribunal de justicia del país. Sí, ya no tienes más nada que discutir, como decía yo. Entonces, aunque tú se lo explicabas, aunque tú le decías que eso no era lo correcto, ellos decían, bueno, algo que aprendimos, por supuesto, fue a tener paciencia. No era una de mis grandes virtudes, ahora la tengo muy desarrollada. La experiencia lo dio. Sí, y la verdad que nos dimos cuenta que en la manera en que vas obteniendo esos resultados también puedes ir ajustando esa maquinaria para que, aunque muchos se han dado cuenta tarde, hoy en día también los veo subiendo y bajando escaleras. Bueno, eso de ahí, y ahí es lo que hace la diferencia. A ver, Paula González, abogada. Sí. ¿Qué está haciendo actualmente? ¿Litiga, Paula? ¿O qué, a qué se dedica? Yo me gradué, obtuve el título en el 2000, o sea que tengo 25 años de haberme graduado. Decidí hacer un cambio radical y ahora estamos, después de la política, aunque se podía tramitar, no lo hice, mantuve mi reserva de solamente ejercer como funcionaria pública. Muy bien. Y ahora estoy en el mundo de la locución. Tenemos un programa. Es comunicadora, colega comunicadora. No estudié comunicación, pero es ya hice el curso de locución. ¿Tiene licencia de locución? Estamos ya en la etapa final. Está en la línea. Pero estamos en la línea. Hemos agarrado cursos de comunicación, de liderazgo. Nos hemos fortalecido mucho en temas de inteligencia, estrategia política. Lo estamos reforzando para hacer, no tanto, yo a veces siento no es cómo comunicarle a las personas, sino realmente si tú te sientes bien, porque a veces yo sentía que lo que yo transmitía como que no lo hacía de la forma correcta. Hoy puedo decir que he aprendido mucho a través de eso. Es lo importante. Conectar. Conectar. Y aprender del pasado te permite construir hacia el futuro. Así que para mí esta etapa nos está ayudando a fortalecernos para mucho más de lo que viene de Paula, y ahora estamos
tenemos apenas 2 meses, 3 meses de un programa de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Voy a aprovechar aquí las cámaras. Claro, hagamos publicidad, Pero es digital, es en vivo, multiplataforma. Bueno, hoy hicimos el primero grabado para estar en la entrevista. Para acompañarnos acá. Sí, Va a estar pendiente. pero de verdad está en multiplataforma, es en Instagram, en Facebook, en canal de YouTube y la página web con streaming. Así que ahí estamos llevando denuncias, damos nuestra opinión sobre algún tema en particular. A veces alguien nos pregunta sobre un tema, puede ser sobre presupuesto, puede ser sobre que se le explique como en español, como digo yo. Lo estamos haciendo, un tema de innovación tecnológica. A veces nos preguntamos cosas sobre el mismo Panamá, por qué allá sí, aquí no, o aquí sí, porque allá no. Y bueno, eso es lo que está ahora Paula González haciendo, y les voy a decir que me siento muy contenta porque la aceptación ha sido buena. Las personas se sienten que tienen otro canal para poder resolver tal vez esas denuncias que han puesto que no se las atiende. Y también hemos recibido ese como sentir que las personas te valoran ya por lo que eres, no por dónde estabas sentado, la forma en que a veces... Y la confianza con la que pueden contar una situación. Sí, porque lo notas cuando se te acercan, no es el pedir. No es ese de yo necesito, sino es el tema de necesitamos una solución de la comunidad, a ver si nos puede ayudar con la nota o darnos el procedimiento, acompáñenos al tal juzgado. Entonces eso ayuda a que uno también sepa que la comunidad está cambiando y que yo no veo 2029 tan sencillo como otros lo ven. Yo creo que políticos que no cambien la mentalidad, creo que se queda en el 2029. ¿En qué sentido? Porque eso sería interesante analizarlo en los minutos que nos quedan, porque vamos a volver ahora a la asamblea. Tenemos una asamblea con una bancada interesante de personas que corrieron por una libre postulación, por decirlo de alguna manera, pero a través de una coalición. Sin embargo, muchos de los políticos tradicionales están diciendo, espérense a ver, no se crean que la cosa es porque la gente los está viendo y demás. ¿Cómo sería diferente o qué podría marcar la diferencia en la próxima elección, según Paula González? Sí, la diferencia no está en si eres libre postulación o si eres partido. Ese creo que es el primer error que está cometiendo, y se los mando a decir, no sé si quieres dime la cámara para que una asesoría gratuita. Gratuito a los de libre postulación. En esta, bueno, ser de libre postulación o ser de un partido político no es lo que te va a hacer diferente para el 2029. Lo que te va a hacer diferente para el 2029 es cómo tú hagas la política como persona, como ser humano, ante las situaciones que se te presentan en tu curul, en tu circuito, en tu circunscripción electoral. Entonces, quien no esté conectado con la realidad está perdido. Quien no sepa realmente cómo atender, escuchar, está perdido. A mí me llama mucho la atención a veces cuando escucho a los de libre postulación decir es que los partidos políticos son corruptos. La corrupción es de doble vía. O sea, para que exista corrupción tiene que haber alguien que lo da y el quien lo recibe el beneficio. Y generalmente el que da el beneficio no es el político, es el que puede ser un ciudadano. Por ejemplo, que te agilicen una placa. Tú tienes carro, yo tengo carro. Entonces y todo el mundo quiere que la agilicen. Y la agilicen la placa. Pongo un ejemplo sencillo. Entonces, ya tú estás haciendo algo que no deberías de hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es agilizar el trámite, el proceso, no pagar a alguien para que lo agilice. Entonces, ese puntito medular es lo que va a marcar la diferencia. Así que yo sí le mando mi mensaje a los caballeros y las damas de la libre postulación que pertenecer a un partido político no es sinónimo de corrupción. Libre postulación también tiene, porque hay personas buenas como personas malas, doctores buenos como doctores malos, abogados buenos como abogados malos. Periodistas buenos como periodistas malos. Exacto, es la persona lo que va a definir el 2029 cómo haga esa política. Con ese mensaje nos quedamos en esta entrevista interesantísima junto a Paula González. Muchísimas gracias. Sí. Gracias por ese tiempo, ese espacio que nos abrió dentro de su nueva faceta para compartir con esta audiencia de En Primera Persona. Y será entonces hasta la próxima. Chao.